Bueno, vamos entonces a seguir con pulsiones y destinos de pulsión. Y les voy a compartir el PowerPoint que estábamos viendo la semana pasada. Bien. Bueno. Esperen que tengo que sacar esto de acá. Ahí. Bien. Vamos a volver con la definición de pulsión. La definición la encuentran en la página 117 del libro de Freud. Estamos hablando de el tomo 14, de Amor-Rorty. Y si vamos a la página 117, miren que acá hay más gente, ahí está. Si vamos a la página 117, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con, arriba de todo, un gran párrafo. Todo este primer párrafo, que no se ve bien, todo este primer párrafo nos da una definición de pulsión que para el entendimiento a mí me gusta dividir en tres partes. Es toda la misma definición y además una parte tiene que ver con la otra, ¿no? Pero fíjense cómo dice Freud. Dice, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico y los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Es decir, ahí ya tenemos un concepto de límite, porque es algo que nace en el cuerpo, pero a través de un representante alcanza a lo psíquico. Vamos a decir que en lo psíquico hay algo que representa a la pulsión, hay algo que representa a algo del cuerpo, a eso, esa fuerza, a ese estímulo, a eso que sale del interior del propio cuerpo, ¿no? Pero ese representante está en lo psíquico. Y sigue, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico, o sea, a lo psíquico, a consecuencia de su trabazón con lo corporal, ¿no? Cuando dice acá corporal, está hablando, ya no está hablando de organismo, está hablando de un cuerpo que es afectado por la palabra. Y un cuerpo afectado por la palabra, uno podría decir, el autista grave, el autista que no habla, por ejemplo, ¿está afectado por la palabra? ¿Qué piensan de eso? Está afectado por la palabra, pero no lo puede expresar. Pero Está afectado por la palabra del otro, digamos, ¿no? exactamente. Está afectado, acá hay más gente. Exactamente. Está afectado por la palabra. ¿Por qué? Porque hay un otro que habla. ¿Por qué? Porque nace en un mundo del lenguaje. Y recibe ese baño de lenguaje, ya sea que después hable o no. Pero está afectado por la palabra. Entonces, eso corporal, vamos a decir, traumatizado por la palabra, con Lacan sería con la lengua, con la langue, ¿no? Por el hecho de nacer en un mundo donde se habla, ¿no? Donde hay un otro que le dirige una palabra. Aunque el niño no la entienda, lógicamente no la va a entender. Al principio el niño no entiende qué le dice la madre cuando le dice cuchi cuchi, cosita, todas las cosas que uno dice a un bebé. El niño no entiende.
¿qué le dice la madre? No entiende, pero sí sabe que hay alguien que se le dirige, que le da su palabra, le da algo de la palabra, ¿no? Eso ya de por sí afecta al organismo. Entonces, cuando el organismo es afectado por la presencia de un otro que habla, entonces ahí el organismo pierde las referencias instintivas, vamos a decir. Mientras nacemos del organismo, pertenece más como al campo de la animalidad, ¿no? Entonces ahí, organismo, podríamos decir, como los animalitos tienen instinto, pero a partir de que uno nace, entra un universo del lenguaje, y hay un otro, y está ese baño de lenguaje que uno recibe ni bien nace, ahí pierde las referencias instintivas. Entonces empezamos a manejarnos ¿con qué? Con la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Justamente aparece en lo psíquico algo que representa a lo corporal. Ese es un límite. Entonces, pensemos, por esto yo la vez pasada les decía, piensen en la pulsión como un axioma. Es un concepto que sirve para pensar al psicoanálisis, para pensar con la materia que trabajamos en psicoanálisis. Trabajamos con un cuerpo, perfecto, con un cuerpo de representantes, un cuerpo que es afectado, el cuerpo de la histeria, por ejemplo. Un cuerpo que es afectado por representantes, ¿no? A ver, un ojo, una ceguera histérica, a la que los oftalmólogos le hacen todos los estudios, los neurólogos le hacen todos los estudios, no hay nada que justifique su ceguera, no hay nada en su organismo que dé cuenta de esa ceguera. Pero resulta ser que ese ojo se comporta de acuerdo a los representantes, se comporta como una zona erógena. Ahí hay otro concepto que está enteramente ligado al de pulsión, las zonas erógenas, ¿no? Cualquier parte puede venir a ser una zona erógena, cualquier... Esperen que hay más gente en la sala de espera. Acá también, ya está. Cualquier parte del cuerpo puede venir al lugar de la zona erógena, ¿no? Y esto es interesante, porque esto en la animalidad no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque el animalito nace con instinto. Nace a ver, un pajarito, o pongámosle una paloma. Una paloma busca como partener sexual a alguien de su misma especie. A tal punto que se engañan, pobrecitas, a sí mismas porque es una risa. Yo en el hospital tenemos una cámara Gesell, ¿no? Entonces hay todo un gran ventanal que es espejado, ¿no? Entonces, la paloma, que ahí está lleno de pajaritos, la paloma lo que hace es, viene al espejo y lo picotea y como que busca relacionarse con ella misma. Ella no sabe que ella está del otro lado del espejo. Entonces piensa que ese cuerpo semejante a ella, esa gestalt, es una paloma que podría ser su partener sexual. Pero ahí hay una determinación del espejo, del objeto. El objeto está predeterminado. No hay posibilidad de variación, porque el instinto marca que para este estímulo es este objeto el indicado, el predeterminado.
La pulsión, en cambio, no tiene un objeto predeterminado. Cualquier objeto puede venir al lugar de objeto de la pulsión. Es lo más variable de la pulsión. Ahora vamos a ir a ver eso de los elementos. Los elementos de la pulsión. El objeto es uno de ellos y es el más variable. Es el más variable porque puede ser cualquiera, pero ocurre algo. Ocurre que contingentemente, quiere decir no necesariamente como por ejemplo en la animalidad, que hay un objeto predeterminado necesario. Es necesario que sea ese objeto y no otro. Eso pasa a nivel del instinto. En cambio, a nivel de la pulsión, como no hay objeto predeterminado, cualquier objeto puede venir a ese lugar. De manera contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Que no es necesaria, no hay necesariedad, sino que hay contingencia. Entonces resulta que contingentemente viene a ese lugar X objeto. Pero ¿qué pasa después? Ese objeto se fija y forma con la pulsión una soldadura. ¿No? Acá tienen un concepto interesante, que es el concepto de soldadura. Entonces, pero es muy importante que después, claro que después hay hasta fijeza, porque cuando uno creemos que elegimos, por ejemplo, a un partener, por ejemplo, y en realidad no es que uno elige en total libertad. Ahí sí hay como un condicionamiento inconsciente. Y si bien el objeto es lo más variable, tiene esta connotación de que, sin embargo, hay fijeza, ¿no? Aparece un concepto muy importante en Freud, que es el de fijación, ¿no? ¿Qué hacen? Acá hay más gente. Perdón, pero acá hay más gente. Tengo que admitir. Entonces, ¿esto qué significa? Que entre el objeto y la pulsión se produce una soldadura, ¿no? Como si ahí se soldara, como si vieron un soldador que suelda, bueno, ahí se suelda. Y la unión que se produce es una unión duradera, ¿no? Pero todos sabemos que el objeto es de lo más variable, ¿no? Si no, no habría, por ejemplo, las famosas aberraciones sexuales, ¿no? Bueno, tenía algo para leerles. Denme un minuto, a ver. Claro, acá el concepto de pulsión, claro, Freud en un inicio, él hablaba en textos muy anteriores, incluso de la época prepsicoanalítica, como por ejemplo las neuropsicosis de defensa, el manuscrito K. Él hablaba de lo que se conoce como vivencia sexual prematura traumática. Entonces él buscaba que en el origen hubiera algo de esto justificaba y tenía ese valor de trauma. Pero Freud después a pesar de mencionar esto, por ejemplo en el manuscrito K, él habla de una fuente independiente de desprendimiento de displacer. Suena dificilísimo, pero ¿qué es? Es un antecedente de la pulsión. ¿Por qué? Porque Freud se da cuenta que no hace falta que esté en el origen un trauma efectivamente acontecido. No es que
¿Se acuerdan que al principio Freud decía que en veía que todas las histéricas se quejaban de escenas de seducción, haber sido seducidas por un mayor, o una escena de abuso o algo de eso? Entonces él decía, pero como no puede ser que sea esa la generalidad, si no sería admitir que todos los adultos mayores son perversos, ¿no? Entonces, esto lo plantea en la carta 69, se me está cayendo todo. En la carta 69 plantea esto, ¿no? Él escribe a Fliess, esta carta 69, donde él le plantea esto. Entonces, esperen que apago, me olvidé del volumen. Perdone, un minutito, por favor. Ahí. Bien. Entonces, lo que aparece acá es importante porque la pulsión viene al lugar. No lo bajé el volumen, perdón, quiero bajar el volumen y no me sale. De acá lo tengo que llamar. Bajar de acá. Bajar el timbre, todo esto. Ahí. Bien, les decía que el concepto de pulsión viene a ese lugar, al lugar de aquello que fue lo prematuro traumático, esa vivencia sexual prematura traumática. Bueno, no es que hace falta, ya la pulsión tiene ese valor, ocupa el lugar de esa vivencia traumática, ¿no? Precisamente porque como les decía antes, se nace en un universo donde no hay una adecuación con el instinto, con ese objeto predeterminado. Eso es lo que es el primer trauma. Lo que verdaderamente traumatiza es eso, es esa inadecuación respecto de lo que podía ser un ordenamiento instintivo, donde hay adecuación con el objeto. En el ser humano esa adecuación no existe. No existe. Por eso es que puede haber, tanta variabilidad de objetos. Por eso es que puede ser que cualquier parte del cuerpo venga a ser una zona erógena. Por eso es que puede haber una ceguera histérica. ¿Cómo se explica la ceguera histérica, si no? La ceguera histérica se explica porque el ojo empieza a funcionar como zona erógena. Y no tiene nada malo el organismo, el ojo en tanto organismo. Pero empieza a funcionar como zona erógena. Entonces, esto es muy importante. Cualquier parte del cuerpo puede funcionar como zona erógena. Esto tiene todo que ver con la pulsión, ¿eh? Y si bien Freud habla de la pulsión en este texto de 1915, ya en un texto anterior, de 1905, el proyecto, en el 3 ensayos para una teoría sexual, en ese texto, en 1905, Freud nos habla de una zona erógena del bebé, que es la boca, y de una actividad erótica primaria, que es el chupeteo. Y que es aparte una actividad, dice Freud, autoerótica, ¿no? La encuentra el niño en su propio cuerpo, en su propia boca. Resulta que aparece una estimulación, un estímulo endógeno, que excita una parte del cuerpo que es la boca, y después hace todo un rodeo, que es ese rodeo, que es ese circuito que se arma con la pulsión, y se satisface en el mismo órgano que es su fuente, es decir, la boca. Fíjense, está todo ese circuito que se arma para que la pulsión alcance su meta, que es la satisfacción, en la propia fuente que lo genera, ¿no?
uno dice, bueno, ¿y hay objetos? Sí, hay objetos, pero el objeto viene como a ser soporte para que esto se dé, ¿no? No es que el objeto, por ejemplo, el cigarrillo, es un objeto de la pulsión, sí, oral, todo, viene a cumplir esa función, ¿no? Pero es lo más variable, ¿no? Bueno, en el texto de los 3 ensayos es muy interesante porque Freud ahí nos da, es un texto que Freud escribe para justamente poner de manifiesto que hay sexualidad en el niño, ¿no? Freud así, sin ningún prurito, tira una bomba a la comunidad de la época y dice que los niños tienen sexualidad, y dice todavía más, dice que son los pequeños perversos polimorfos. ¿Por qué? Porque están en el niño están en germen todas las perversiones, ¿no? Aparte el niño no tiene aún las barreras éticas, los diques, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un bombazo, ¿no? Que tiró ahí a rasgar las vestiduras de toda la época. Pero ¿cómo lo testimonia? Lo testimonia con un ejemplo paradigmático, que es el chupeteo. ¿Por qué el niño chupetea? El niño se alimenta. Bien, para alimentarse tiene que chupar. Perfecto. Se alimenta. Pero resulta que el niño sigue chupeteando. ¿Por qué chupetea? ¿Por qué usa chupete? ¿Por qué los chicos hasta bastante grandes siguen con la mamadera y no toman de tacita, por ejemplo? ¿Por qué chupetea? ¿Por qué cuando se va a dormir necesita chupetear? ¿Por qué necesita durante el día los bebés cuando son chiquitos? ¿No? Bueno, ahí lo que se satisface de manera autoerótica es la zona erógena oral, ¿no? Así que acá lo que Freud pone es justamente sobre la mesa la sexualidad en la infancia. Y también en 3 ensayos ubica la relación de la pulsión con el objeto como soldadura. Acá nos va a hablar de la soldadura, ¿no? Les voy a leer una parte. Miren, dice así. Dice, la experiencia recogida con los casos considerados anormales, ¿no? Acuérdense que Freud en 3 ensayos habla de todos los casos de anormalidad, ¿no? Dentro de la sexualidad. Entonces dice, la experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión y objeto sexual no hay sino una soldadura, que corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, donde la pulsión parece traer consigo al objeto. Nos dice, no nos engañemos. En el cuadro normal parece que la pulsión trae consigo al objeto. Ello nos prescribe que debemos aflojar en nuestra concepción los lazos entre pulsión y objeto. Probablemente la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de éste. Es decir, la pulsión sexual está primero que el objeto. Después viene a sumarse un objeto que a lo mejor le sirve para hacer todo ese circuito, ¿no? Y que ese vínculo con el objeto es un vínculo débil. Lo que pasa es que una vez que se suelda, queda como fijado. La satisfacción no es con el objeto, es gracias al objeto.
el objeto acá viene a ser como un soporte. Sirve de sostén, ¿para qué? Para que ese circuito de la pulsión, acuérdense que yo les dije la semana pasada que es un montaje, es como si dijésemos, se arma como sí, un verdadero circuito entre esos elementos de la pulsión que lo teníamos acá, esperen. No, acá. Acá tenemos los elementos de la pulsión. Tendría que haber pasado antes la diapositiva. Acá tenemos, vamos a empezar por la fuente. La fuente es la fuente somática. Nace en el cuerpo. ¿Sí? El órgano. En el órgano. El órgano entonces va a ser el asiento de esa excitación. Eso que habíamos llamado estímulo endógeno, bueno, eso está nace del propio cuerpo. Entonces, en el camino encuentra un objeto de manera contingente, porque ya les dije, lo más variable, es un objeto parcial, ¿sí? Encuentra ese objeto y va a hacer ese recorrido, ¿para qué? Para satisfacerse. Otro elemento, otro componente de la pulsión es la meta. Necesita satisfacerse, va a dar todas las vueltas necesarias para lograr esa satisfacción. Ahora, todo esto, ¿para qué? Para satisfacerse. ¿Dónde? En la propia fuente. ¿Ven cómo es un circuito que vuelve a la propia fuente? Y allá arriba que está el Drang. ¿Qué es el Drang? El Drang es el esfuerzo. ¿Esfuerzo para qué? Esfuerzo para lo psíquico. Acá es lo psíquico el que tiene que hacer ese esfuerzo, porque es en lo psíquico donde va a aparecer ese representante del cuerpo, ¿no? Dice Freud, es una medida de la exigencia de trabajo para lo psíquico, ¿no? Y acá hay algo que es muy importante, que Freud dice que la pulsión es una fuerza constante, en tanto que el estímulo exterior es una fuerza de choque, de golpe, de un solo golpe, entonces se satisface simplemente con una medida, que puede ser una acción motriz, ¿no? En cambio la pulsión, no. Y representa, aparte, un esfuerzo para que ese representante aparezca en lo psíquico. Bien. Los 4 componentes que tenemos acá, articulados, son la pulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede faltar uno de los componentes. Tienen que estar los 4 componentes articulados. No puede haber fuente somática y nada más, no puede haber objeto y nada más, ni esfuerzo de medida de la exigencia de trabajo y nada más, ni meta. Obviamente, tienen que estar todos articulados en esto de la búsqueda de la satisfacción. Bueno, para esta época, Freud nos va a hablar de pulsiones parciales. Y va a hablar de 2 tipos de pulsión. Las que llama pulsiones yoicas o de autoconservación de la vida, y las que llama pulsiones sexuales. Estas últimas, en realidad, esto después se va a complejizar todavía mucho más, ¿eh? Estas últimas, dice Freud, que se apuntalan efectivamente en las de autoconservación, porque el niño chupetea en base ¿a qué? Al modelo del amamantamiento. El niño primero, por una autoconservación de la vida, tuvo que chupar para alimentarse, para no sucumbir su organismo. Esa tenía que ver con la autoconservación de la vida, la alimentación. Pero el hecho de que siga chupeteando ya marca una independencia respecto de la autoconservación. Ya ahora chupa para obtener un placer llamado placer sexual.
un placer de órgano. Ahí se satisface un órgano. Entonces, estas pulsiones sexuales son parciales, son numerosas, provienen de distintas fuentes, ¿sí? Se apuntalan en la autoconservación, en las pulsiones de autoconservación, y Freud lo que nos dice que primero son independientes, ¿no? Pero después, finalmente, se reúnen en una síntesis. En una síntesis. ¿Cuáles son la meta? ¿Cuál es la meta de la pulsión sexual? El placer de órgano. ¿Qué quiere decir que primero son independientes y después se reúnen en una síntesis? Bueno, pensemos, por ejemplo, el niño cuando chupetea, que Freud dice, el niño es como si se besara a sí mismo. Se chupa su propia boca, su propia lengua, ¿no? Independiente del resto de su superficie corporal. Pero luego se reúnen en una síntesis. Entonces, ¿qué aparece? Aparece, acá ya interviene la síntesis de la sexualidad, ¿no? Cuando aparece ya la genitalidad, cuando aparece, digamos, dentro de lo que es el desarrollo de la libido. Ya lo vamos a ver esto cuando veamos el desarrollo libidinal, pero voy adelantando, aparece primero la fase oral, sadicoanal, fálica, genital, a que apuntan a una síntesis. Cuando finalmente se logra la síntesis de las pulsiones parciales, y aparece una función, dice Freud, al servicio de la reproducción. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el beso forma parte de esa síntesis, pero ya no está independiente. No quiere decir que haya después fijaciones, ya sabemos que dentro de la sexualidad pueden aparecer múltiples fijaciones, ¿no? Pero cuando Freud nos habla de este versus entre pulsión yoica y pulsión sexual, justamente lo hace para poder explicar la psiconeurosis. Porque él lo que ve es que, por ejemplo, hay presente un conflicto entre los reclamos de la sexualidad y los mandatos del yo. Entonces eso que sexualmente el sujeto quiere va en contra de la moralidad o lo que se espera de él, etc. ¿No? Entonces ahí tienen el caso de la paciente de Freud, Elizabeth, por ejemplo, que se enamora del cuñado, del esposo de su hermana fallecida. Ella se tendría onda con el cuñado, y cuando la hermana fallece, ella ve allí la oportunidad, pero ahí aparece un conflicto con su yo. Ella no se puede permitir eso. No es moral, no es ético, empiezan todos los reclamos, los autorreproches. La chica, ¿qué hace? Se paraliza. Tiene la famosa astasia abasia, no puede caminar, no puede dar un paso. Le duelen las piernas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? El órgano erotizado eran las piernas. Ahí lo que se produce justamente es ese choque, ese conflicto, ese cortocircuito, ¿no? Y con este versus, Freud se explica entonces la psiconeurosis, con la idea de conflicto, ¿no? Siempre en la psiconeurosis hay un conflicto. Entonces el yo se ve forzado a separar esa representación sexual inconciliable, una representación que estaba cargada de afecto. Entonces el yo lo que hace es defenderse de eso.
¿Y cómo se defiende? Debilitando a esa representación. ¿Y cómo la debilita? Arrancándole el afecto. Toda representación tiene un afecto a ella concomitante, entonces le arranca el afecto. La representación, en esa época Freud decía, se iba a mandar a lo que él llama el grupo psíquico separado. Después nosotros ya vamos a tener el concepto de inconsciente, ¿no? Pero en esa época todavía no estaba delimitado el campo del inconsciente. Entonces Freud nos hablaba de grupos psíquicos separados. Se mandaba esa representación al grupo psíquico separado de manera tal que esa representación no jorobara más. Como vieron cuando uno dice, sácate la idea de la cabeza, ¿no? Para que esa representación no jorobe más. El problema es cuando uno trata de sacarse la idea de la cabeza, es que una idea nunca está sola, está con su afecto pegadito a ella. Cuando se debilita y se le arranca el afecto, la idea se saca, pero el afecto empieza a tener diferentes destinos. Y acá lo que delimita cada forma de padecimiento es el destino del monto de afecto. Justamente, ¿a dónde va ese monto de afecto que se sacó de la representación? Bueno, ese monto de afecto, por ejemplo, puede tomar el cuerpo, en el caso de la histeria. O ese monto de afecto, en vez de tomar el cuerpo, toma a otra representación. De todo el campo de representaciones, por ahí toma a otra representación más inocente, no tan inconciliable, por ejemplo. La inconciliable se mandó al grupo psíquico separado, entonces ahora toma a otra representación que andaba ahí por el campo de las representaciones. La toma y se fija a ella. Y esa representación se convierte ¿en qué? En una representación obsesiva. Y ahí tenemos ya, aparece el círculo lógico o círculo vicioso de la neurosis obsesiva. Porque después, como ese afecto se pega a una representación menos inconciliable que la que había mandado a reprimir, después lo que pasa es que esa representación queda cargada de afecto y se vuelve una representación obsesiva que bueno, que trae todo lo que traen las representaciones obsesivas, ¿no? Entonces, después hay que hacer algo con esa representación obsesiva que no deja vivir tranquilo. ¿Y qué se hace? Otra nueva plasmación sintomática, ¿no? Acá aparece el componente compulsivo de la neurosis obsesiva, que es la lucha defensiva secundaria del yo contra esa representación obsesiva. ¿A través de qué? Medidas protectoras, ceremoniales, ¿no? Es decir, de nunca acabar, porque acá aparece un componente que es lo compulsivo. Bueno, y en la psicosis es otra cosa. En la psicosis lo que ocurre, porque Freud en estos textos nos habla de justamente histeria, neurosis obsesiva y paranoia. Da ejemplos. Que le interesa puede leer estos textos que son muy interesantes. Ya lo tienen en el manuscrito acá, en las neuropsicosis de defensa, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, y da ejemplos, ¿no? Da casos clínicos. Y da, por ejemplo, qué pasa en la psicosis, ¿no? Entonces toma la paranoia, por ejemplo. En la paranoia, la representación y el monto de afecto no se separan, siguen unidos, no se divorcian, dice Freud. Siguen unidos, pero así como están de unidos, se expulsan.
no se va para el grupo psíquico separado y quedar dentro de lo psíquico, sino que se expulsa por proyección, se manda fuera. Entonces, cuando aparece el momento de el retorno de lo reprimido, porque en psicoanálisis, el psicoanálisis concibe el tiempo de una manera no lineal. Todas las formas de padecimiento psíquicas, todo tiene Freud habla del síntoma en 2 tiempos. Hay un primer tiempo donde algo acontece o no, porque él en estos textos primeros sí nos hablaba de la vivencia sexual prematura traumática. Ahora nosotros ya sabemos que el trauma puede no ser un trauma, por ejemplo, un abuso. ¿Por qué? Porque aparece un elemento que es la fantasía y que es la realidad psíquica. Para Freud, la fantasía tiene estatuto de realidad psíquica. No la desestima. Y tiene un valor operante. Opera esa realidad psíquica. Entonces, el hecho de que las pacientes contaran una escena de abuso no necesariamente coincidía con la realidad material. A veces sí, pero no necesariamente. Pero ahí lo que sí había ocurrido era que en su realidad psíquica había una escena de abuso efectivamente acontecida. Y tiene valor lo mismo que si fuese en la realidad material. Entonces Freud a la fantasía le da un estatuto de realidad. Por eso la llama realidad psíquica. Es real en el plano de lo psíquico. ¿Pero por qué? ¿Porque a Freud se le antoja? No, porque él ve los efectos. Ve los efectos, ve que tiene tantos efectos como si eso efectivamente hubiese acontecido en la realidad material. Entonces, hay un primer tiempo, les decía, y un segundo tiempo. ¿Cuándo aparece este segundo tiempo? Bueno, él nos dice con la maduración sexual. ¿Por qué? Porque precisamente uno cuando nace prematuro, en estado de prematurez. No nacemos con todo acabado, vamos a decir. Necesitamos un buen tiempo de golpe de horno largo, prolongado, ¿no? Porque no nacemos, por más que nazcamos a término, nacemos prematuros desde el punto de vista psíquico, con un periodo de larga dependencia de los padres, por otra parte, más que cualquier otro ser vivo. Ese periodo de larga dependencia de los padres es fundamental, hace a la diferencia respecto de cualquier otro ser vivo. Entonces aparece la madurez sexual, hagan la cuenta, más o menos cuántos años, ¿no? Estamos hablando ya de un puber, un adolescente, donde ahí ya aparecen cuestiones de ahí sí vamos a decir, su cuerpo, tanto orgánico como cuerpo de representaciones, empieza a ponerse en juego algo de otro orden. Aparte, el niño pasó por todo el periodo de latencia sexual, ¿no? Eso ya lo vamos a ver las clases que siguen, pero lo que es acá interesante es que en ese momento ya se tiene como, vamos a decir, otro aparato formado para darle sentido a vivencias que ocurrieron antes.
Entonces, una vivencia de la infancia, algo que pudo quedar reprimido o algo así, se actualiza con algo, o digamos, algo de la hora del joven, viene como a traer el recuerdo de aquello otro. Y lo trae, lo rescata del pasado, lo actualiza, y entonces aquello anterior deviene traumático. No fue traumático per se antes, deviene traumático a posteriori. Y ahí tienen los 2 tiempos. Lo que Freud llama el Nachtrasslich. Esto lo tienen en el proyecto de psicología para neurólogos. Hay un caso muy interesante, que es el caso de Emma, en un apartado del proyecto que se llama la proton pseudohistérica, y en la página 400 del tomo 1, lo que Freud nos relata es este caso de Emma, donde claramente, yo se los conté el caso de Emma, acá en el posgrado, no sé, ¿se los conté? No me acuerdo si lo conté. Por las dudas se lo refresco. Porque ejemplifica, me parece que muy bien esto que les acabo de decir. Es una chiquita que a los 8 años había ido a un pastelero, a una pastelería. Fue al pastelero y el pastelero, sin vergüenza, ¿qué hace? Le pellizca a través del vestido los genitales. Y lanza una risotada, dice Freud. La niña vuelve una segunda vez, a los 8 años. Sin embargo, vuelve una segunda vez. ¿Qué pasa? Eso quedó ahí como, vamos a decir, en la tiniebla. A los 12 años, Emma entra a una tienda y hay 2 vendedores. Uno de los vendedores le atrae, le gusta. Emma ya tenía 12 años y se siente atraída por uno de esos chicos. Y los vendedores se ríen, vaya a saber de qué se ríen, pero ella interpreta que se ríen de su vestido. Tengan en cuenta que el pastelero la pellizcó a través del vestido. Acá hay un símbolo mnémico, que es el vestido. Entonces Emma sale corriendo, aterrorizada. Uno podría hoy pensar en un ataque de pánico. Y ahí se le produce un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Que no puede entrar sola a ninguna tienda. A partir de ese momento ella no puede entrar más solita a un negocio. Bueno, porque ella, ¿qué interpreta? Se ríen de mi vestido, dice. Entonces acá tenemos el elemento risa, el perverso del pastelero se reía cuando le hizo ese pellizco, el tipo se lanzó una carcajada, y estos jóvenes se rieron. Y ella asoció risa y vestido, vean ahí la concordancia simbólica entre ambos elementos, y ella sale corriendo. ¿Y esto qué quiere decir? Y se le provoca el síntoma. Por eso es un síntoma en 2 tiempos. Y acá Freud nos dice esta palabra que yo les dije, Nachtrasslich. ¿Qué quiere decir? Efecto retardado. ¿Por qué? Porque el efecto de aquel pellizco no se produjo a los 8 años, se produjo 4 años después, cuando ya había una maduración sexual y todo un aparato para procesar esto que le había acontecido a los 8, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos, entendamos que este versus entre pulsión de autoconservación y pulsión sexual, justamente denle el valor de una construcción auxiliar.
No quiere decir que las dos pulsiones se chocan o que están peleadas o que no. Sí quiere decir que se produce un conflicto entre los mandatos yoicos y los requerimientos de la pulsión sexual. Y ese conflicto es el que comanda después la represión y todo esto. Pero pensémoslo sí como una construcción auxiliar justamente que nace de este conflicto. Bien. Digo esto porque justamente un año antes de Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud escribe un texto que es Introducción del Narcisismo. Y en Introducción del Narcisismo, Freud nos va a hablar de libido yoica. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir libido yoica? No era que las pulsiones yoicas no tenían sexualidad, uno puede pensar, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué? Si la libido, ¿qué es la libido? Es la energía de la pulsión sexual. La definición de libido es esa. Libido es igual a energía de la pulsión sexual. Entonces, si hablo de libido yoica, ¿qué quiere decir? Que en el interior del yo también hay pulsión sexual. Hay libido. Acá se le erotiza al yo, a Freud, como concepto. Entonces, vean que en el interior del yo tenemos pulsión sexual. Entonces, va a ordenar las cosas de otra manera. No quiere decir que esto no siga estando, porque esto que les acabo de explicar ahora sigue explicando el conflicto. Pero ahora lo vamos a complejizar un poco más, porque vamos a decir que en el yo también hay libido. Se nace ya con una libido yoica, hay libido en el interior del propio yo. Y que se produce una transposición de esa libido al campo del objeto. Entonces ahora el versus va a ser libido yoica, libido objetal. Campo del objeto está obviamente el objeto en el mundo exterior, en el afuera. Bueno, sobre todo esto vamos a ir más adelante, porque cuando veamos todo lo que es los caminos de la libido, todo eso vamos a ir muy bien con esto, porque es una parte fundamental, ¿no? En todo este recorrido que vamos a hacer. Vuelvo a la pulsión, porque el texto que estamos trabajando hoy, a pesar de que ya les metí varios textos de Freud, estuve mechando, pero volvamos a pulsiones y destinos de pulsión. Freud nos va a hablar de los famosos destinos de la pulsión, que todos los han estudiado en la facultad, los destinos de la pulsión, ¿no? Es en general lo que se toma en un parcial. Los destinos, ¿cuáles son los destinos de la pulsión? Y uno de memoria dice, trastorno hacia lo contrario, vuelta a la propia persona, represión y sublimación. Bien. Del texto, pulsiones y destinos de pulsión. Después habría otro destino, que es la angustia, pero no está en el texto de pulsiones y destinos de pulsión. Lo van a encontrar en el texto que sigue a pulsiones y destinos de pulsión, que es la represión. ¿Por qué? Porque cuando Freud escribe pulsiones y destinos de pulsión, nos anuncia que hay 4 destinos. Los primeros 4 que acá tienen. Estos que les marqué acá. Trastorno hacia lo contrario, vuelta a la propia persona, represión y sublimación. En el texto, Freud va a ocuparse de hablar del trastorno hacia lo contrario y de la vuelta hacia la propia persona. Pero no va a hablar ni de represión ni de sublimación. Entonces, va a escribir directamente otro texto, también en 1915, que es el que le sigue a Pulsiones y Destino de Pulsión, y se llama La represión.
Y ahí sí se va a explayar sobre qué significa este destino de la pulsión. ¿Y qué es el destino de la pulsión? Bueno, son variedades de la defensa contra la fuerza pulsional. Es decir, los destinos de la pulsión son una defensa contra esa fuerza pulsional. Son una defensa. ¿Qué quiere decir? Que se está defendiendo de eso. Suena medio paradojal, porque uno dice destino de la pulsión, pero es una defensa contra lo pulsional mismo, ¿no? Entonces uno puede empezar a preguntarse, ¿y cómo me defiendo de esa fuerza constante que emana del propio interior corporal? Me defiendo, hay dos maneras que son las más primitivas, que son las que trabajan este texto precisamente, las dos primeras. Trastorno hacia lo contrario y vuelta hacia la persona propia. Después sabemos que hay otras maneras de defenderse de la pulsión, reprimiendo. Es lo que les estuve diciendo hace un rato. ¿Se acuerdan ese conflicto que se producía respecto a las pulsiones yoicas, de las pulsiones sexuales y el yo? Ese conflicto que hacía, mandaba el grupo psíquico separado. Eso es reprimir. Se reprime esa representación inconciliable, ¿no? O se sublima. La sublimación es una defensa poderosísima que no necesita la represión, o sea, no necesita enfermar quien sublima. No quiere decir que no se enferme quien sublima, pero hay un componente ahí muy importante que está haciendo una labor impresionante con aquello que es pulsional. Lo sublima, lo transforma en otra cosa. Es como transformar una materia prima que es un problema, transformarla en algo socialmente aceptado y socialmente valorado, ¿no? Entonces todos valoramos la música, el arte, son cosas que llenan de placer, ¿no? Aparte, hay una ganancia de placer, ¿no? Entonces es una solución, ¿no? Frente a la fuerza pulsional. Vamos a decir, enferma menos. Se necesita menos represión porque hay más sublimación, ¿no? Respecto a la represión, voy a retomar algo que se los dejé picando hace un ratito. ¿Vieron cuando yo les dije de los dos momentos del síntoma? Bueno, lo que ocurre es que ¿cuándo aparece la enfermedad? En el caso Emma, ¿cuándo se produce el síntoma? Con la maduración sexual. Ahí se resignifica a posteriori aquello que le pasó anteriormente. Entonces, eso que había pasado le retorna. Retorna. ¿De dónde? Retorna de lo reprimido. Cuando retorna de lo reprimido, tiene forma de síntoma. Entonces, el síntoma histérico, podemos verlo como un síntoma de retorno de lo reprimido. Fracasó la defensa. Si está reprimido, la defensa actuó, lo reprimió. Está todo bien, porque no joroba. Pero con la maduración sexual aparece algo que reaviva el recuerdo, y eso reprimido retorna, y cuando retorna, enferma, provoca el síntoma, y enferma porque precisamente fracasa la defensa. Cuando retorna de lo reprimido, en la histeria provoca el síntoma histérico, la conversión histérica,
Recién ahí se provoca la conversión histérica. No antes. Mientras estuvo reprimido, ya está. Gozaba de salud aparente, dice Freud. ¿Qué pasa en la neurosis obsesiva? Cuando retorna de lo reprimido, retorna como reproche, ¿no? Pero también retorna de lo reprimido y fracasa la defensa. Pero ¿qué pasa en la psicosis? Como en la psicosis no había operado la represión, sino que había pasado otra cosa. No se había separado la representación del mundo de afecto, sino que habían sido expulsados vía proyección afuera. En la psicosis, lo que retorna de afuera. Retorna como alucinación, ¿no? Por supuesto que eso tiene para el yo, comporta lo que Freud llama un avasallamiento permanente del yo. En cambio, en la histeria, por ejemplo, es un avasallamiento transitorio, temporal. En la psicosis es un avasallamiento permanente, porque una vez que retorna de afuera bajo la forma de una alucinación, ahí hay algo que hace que se pierda cierta coordenada respecto de la realidad. Algo se quiebra ahí, digamos, no vuelve a ser lo mismo, pierde coordenadas. Entonces, ahí tienen todos los fenómenos de perplejidad en la psicosis, y es interesante porque Freud reconoce que una de las formas de que el paciente intente restituir ese lazo con la realidad y acomodar esas coordenadas es bajo la forma del delirio. El delirio tiene en cuenta eso que ve o que escucha, pero le da una significación delirante, ¿no? A eso que ve. Pero para Freud es un intento de autocuración. Freud le da ese valor, ¿no? Pero por supuesto implica un avasallamiento permanente. No sé cómo vamos con la hora, a ver. Ah, tengo un ratito más. Bueno. Bien. Hasta acá se entiende. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que explique otra cosa? ¿Algo más? Porque son muchos conceptos, me parece que hoy les hice un popurrí de textos que, bueno, vienen al caso, pero bueno, por ahí a veces son como muchas cosas. Sí, vamos a hacer una pruebita. Yo voy a ir a esta anterior, espérenme, a esta. Si yo les pregunto, ¿dónde situarían la zona erógena? Acá. Prueba escrita. Saquen una hoja. En la fuente. En la fuente, claro. La fuente, ahí es la zona erógena. Exactamente. Es la fuente somática, es de donde parte la excitación, ¿no? Es el órgano asiento de la excitación. Que tiene lugar ahí un proceso somático. La meta es siempre la búsqueda de la satisfacción. Bueno, a veces hay lo que Freud llama la meta inhibida.
¿no? La meta inhibida, ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Pero la satisfacción, es importante saber que se alcanza una satisfacción parcial, ¿no? Se cancela por un momento el estímulo de la fuente, no es que es permanente. Vamos con el esfuerzo. El esfuerzo es esa idea, ¿vieron? La palabra pulsión de por sí no les da la idea de algo que pulsa, que fuerza. Es eso. Freud le da muchos nombres, o sea, acá podemos hablar de, es el factor motor, suma de excitación, magnitud de estímulo, y fuente independiente de experimento de displacer, fuerza constante, tiene muchos nombres, suma de excitación, etc. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Bueno, entonces sigo. María Julia, perdón. Sí. ¿Podrías explicar un poco más, o por lo menos para mí, ¿no? El trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la persona propia, como para reforzar un poquito Sí, esas defensas, por favor. sí, Gracias. cómo no. Ahora iba a eso. Lo que pasa que quería ver que tuvieran esto, lo anterior, más claro, ¿no? Sí, sí. Si no hay preguntas, sigo avanzando, justamente acá. Vamos con las diapositivas de trastorno hacia lo contrario. Trastorno hacia lo contrario y vuelta contra la propia persona son dos formas de defensa, pero las más primitivas. Son las primeras que se encuentran. El trastorno hacia lo contrario, Freud lo que nos dice es que, por un lado, tenemos la transformación, ¿sí?, de la actividad en la pasividad. Algo que es pasivo se transforma en activo. Algo que es activo se transforma en pasivo. ¿Qué ejemplos nos pone? El sadismo y el masoquismo, ¿no? En el sadismo hay una meta activa, en el masoquismo hay una meta pasiva. Otro ejemplo que pone Freud, el placer de ver y el exhibicionismo. También hay una meta pasiva y luego una meta activa. O viceversa. La cuestión es que cambian, se trastornan y cambian a la meta contraria. Lo que cambia es la meta. Ahí Freud dice que el cambio atañe a la meta. La meta que puede ser activa o pasiva. También hay un trastorno hacia lo contrario en el par antitético amor-odio. En ese caso, lo que cambia es el contenido, ¿no? Lo que antes era amado, ahora pasa a ser odiado. O viceversa. Lo que era odiado muchísimo, ahora resulta que es lo más amado. Ahí, lo que cambia es el contenido, no es la meta, sino el contenido. La meta es cuando hablamos de actividad y pasividad. ¿Por qué? Porque hay una meta pasiva o hay una meta activa. Los ejemplos los tienen con, por ejemplo, el sadismo. El sadismo hay una meta activa, ¿no? El sádico es activo. El masoquista es pasivo, pero ahora vamos a tener un problema con esto. Vamos al otro, a vuelta hacia la persona propia. En vuelta hacia la persona propia, lo que cambia
fíjense, cambia la vía del objeto. Lo que se dirigía a otro, ahora el objeto es el propio yo. Pero la meta es inalterada. Supongamos que es activa. Vamos al anterior, estamos acá arriba, meta activa, sadismo, ¿no? Estamos acá. Meta, actividad, sadismo. Pongámosle que estamos ahí. Y ahora, con esa meta activa que queda inalterada, se vuelve, ahí se hace un cambio de vía, y en vez de dirigirla al objeto, vuelve al yo. Entonces dice Freud que el masoquismo es un sadismo vuelto hacia el propio yo. Entonces, ese es el cambio de vía. Hay un cambio de vía ahí, no un cambio de meta, como en el anterior, sino un cambio de vía. Esto para tener una idea, no es que... sobre todo teniendo en cuenta que saben que esto va a tener una modificación sustancial en 1924, cuando Freud escribe un texto que se llama El problema económico del masoquismo. Y ahí lo que Freud nos va a decir es que va a haber un masoquismo erógeno primario. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque Freud no podría haber llegado a la idea de un masoquismo erógeno primario sin antes haber concebido el concepto de pulsión de muerte en 1920. Así que, para eso van a pasar unos cuantos años más. Para nosotros unas cuantas clases más. Pero a Freud le tomó muchos años llegar a la conclusión de la pulsión de muerte. Y para Freud, para los psicoanalistas, marcó un antes y un después, más allá del principio de placer. Este texto en 1920 para nosotros marcó un antes y un después. Yo les decía la otra vez, tal es así que hay psicoanalistas que no aceptan la teoría a partir de 1920 y se siguen manejando con la teoría previa a la introducción del concepto de pulsión de muerte. Se quedan con esta, hacen un sesgo, ¿no? Es muy caro. Es muy caro porque se están perdiendo toda la última parte del desarrollo freudiano. Bueno, la cuestión es que ahí reformula todo lo que atañe al masoquismo. Y él dice que lo primario es el masoquismo, ¿no? Pero no los quiero embrollar con todos estos temas porque ya lo vamos a ver a su tiempo cuando veamos ya el concepto de pulsión de muerte y va a caer de maduro esto, así como le cayó a Freud. ¿No? La idea mía es como ir de a poco, sí les voy spoileando un poco algunas cosas, pero para que tengan idea y después digan, ah, esto era lo que había hecho antes. Bueno. Respecto de esta polaridad, miren acá, la mudanza amor-odio, de esta polaridad que tenemos acá. Es interesante porque fíjense que Freud nos dice que en la vida anímica existen ciertas oposiciones respecto del amar. Una oposición es amar-odiar. Otra oposición es amar y ser amado. O ser amado, amar o ser amado. Hay personas que buscan, más que amar, ser amadas. Y eligen su objeto sexual, más que para amarlo, para sentirse amados. Y esto es todo o sea, un tipo de elección, dice Freud.
hay otra oposición, que es amar-odiar versus la indiferencia. Todo esto lo trabaja Freud en este texto que les digo. Y también hay más polaridades que gobiernan la vida anímica. Estas polaridades que Freud describe más o menos por la página 129, ya les decía yo, la definición está en la 117, después no va a hablar de todas las defensas, de todos los destinos de la pulsión. Y para esta altura nos habla de otras oposiciones en la vida anímica, a las que mejor que nos vayamos acostumbrando, porque Freud todo el tiempo está manejando esto. Y acá lo aclara. Una primera oposición es yo, no yo. Yo o sujeto versus mundo exterior. Otra oposición es placer, displacer. Y acá otra vez, la última, la que más se trabaja acá en este texto, es activo-pasivo. Eso que cambiaba de meta. La actividad versus la pasividad. Esto es para que vayamos familiarizándonos con estas oposiciones. Freud juega todo el tiempo con estos pares de opuestos. Él lo que nos dice es que entre todos estos hay enlaces recíprocos. Y acá yo les traje esto porque, ¿vieron cuando vimos formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico que vimos hace poco? Cuando yo les decía que hay dos tipos de procesos psíquicos, el proceso primario y el proceso secundario. ¿Se acuerdan? Y que había un principio de placer que iba a ser relevado por el principio de realidad. Pero que ese principio de realidad no es que destronaba el principio del placer, sino que era como reasegurarlo. Es decir, como yo quiero obtener y persigo esa búsqueda de ganancia de placer, me doy cuenta que para obtener eso tengo que dar ciertos rodeos. Y esos rodeos van a tener que tener en cuenta la realidad. ¿No? Bueno, en este texto, Freud nos habla entonces de un yo placer y un yo realidad. Y lo plantea así. Dice que primero va a haber un yo placer y que conforme se va dando ese relevo por el principio de realidad, eso se va a ir como incorporando ese yo realidad. Acá en Impulsiones y Destinos de Pulsión va a ampliar estas categorías. Y lo que nos va a decir es que en el inicio, el yo, él habla ya de un yo realidad inicial. Ya no va a hablar de yo placer, va a hablar de un yo realidad inicial. Y va a decir que ese yo realidad inicial, muy pronto, pero muy pronto, empieza a distinguir el adentro del afuera. ¿Qué significa esto? Que empieza a advertir de dónde procede el estímulo. Si el estímulo viene de afuera o si el estímulo es de su propio interior. Y empieza entonces a darle algún estatuto endeble, por lo pronto, en un inicio, a ese afuera. Algo hay afuera, ¿no? Empieza a construir algo del afuera. En la medida en que lo diferencia, en que lo distingue. Si no hay distingo, no hay constitución del afuera, claramente. Por eso a nosotros nos interesa tanto para trabajar en las problemáticas graves de la infancia, el hecho de que el niño verdaderamente pueda diferenciarse
respecto del otro, respecto del afuera. Esta diferenciación sujeto-objeto, yo, no yo, es importante que se dé. Y esto se ve a través de observables, ¿no? Entonces distingue el adentro del afuera. Y lo que Freud nos dice es que en estas fases primeras existe, como a puro predominio de las pulsiones autoeróticas, ¿no? En la medida en que empieza a catectizar el afuera, vamos a decir, empieza a cobrar importancia para el niño el mundo exterior, también empieza a desviar su libido al afuera, ¿no? Después nos va a hablar de otra fase. Nos va a hablar del yo placer purificado. El yo placer purificado era lo que antes llamaba el yo placer, pero ahora tiene una connotación que dice que el niño busca aquello que le dé placer, y nada más. Lo que lo contente, todo lo demás afuera, ¿no? El yo placer purificado es ese yo que se queda con todo lo que le da placer, y lo demás ve de qué manera lo repele, ¿no? Y lo que dice Freud, que después aparecen las pulsiones no autoeróticas, porque va a haber pulsiones autoeróticas y pulsiones no autoeróticas. Las pulsiones no autoeróticas, ¿qué son las pulsiones no autoeróticas? Las pulsiones sexuales dirigidas a un objeto. Es cuando ya ahí me interesa un objeto que no es el propio cuerpo. Esas son las pulsiones sexuales no autoeróticas. Entonces dice que las pulsiones no autoeróticas y las pulsiones de autoconservación, que siguen estando para Freud evidentemente, acá tienen la prueba de que siguen estando, más allá de que un año antes en Introducción al Narcisismo habló de libido yo que libido de objeto, sin embargo él sigue hablando de pulsiones de autoconservación. ¿Y qué dice? Dice que estas pulsiones de autoconservación y las no autoeróticas desvían la libido ¿hacia dónde? Hacia la realidad, hacia el yo realidad definitivo. Entonces, le da como otro formato a lo mismo que había planteado en 1911, ¿no? Agrega un yo realidad inicial. Y justamente acá trabaja todo ese largo periodo que tiene el niño respecto de los padres, ¿no? Ese objeto de amor infantil, los objetos incestuosos, ¿no? Que dice, retrasa mucho que se constituya ese yo realidad definitivo y que finalmente se desvíe la libido hacia un objeto exogámico, fuera del núcleo de la familia. La relación, la fantasía o la pulsión sexual en la medida que es incestuosa es endogámica, queda dentro de la familia. En la medida en que se empieza a desviar hacia el afuera, se empieza a catequizar todo lo exo, ¿no? Entonces aparece la posibilidad exogámica. Bueno, esto nos interesa mucho para pensar cuando algo de este distingo inicial no se produce. Por eso yo tomo este texto, aparte de que es un texto capital para hablar del psicoanálisis, uno no puede no hablar del concepto de pulsión, si está hablando de psicoanálisis, pero a nosotros nos sirve muchísimo para empezar a entender, y pasa ahí donde Freud decía muy tempranamente empieza a distinguir, y hace este distingo fundamental entre el adentro y el afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no lo logra?
Y acá tenemos un problemón, porque en principio no distingue que eso que surge en su propio interior corporal es diferente de aquello que viene de afuera. Entonces intenta imprimirle la defensa que le servía para desembarazarse del estímulo exógeno. ¿Se acuerdan cuando vimos en el proyecto que yo les decía que lo que Freud plantea es que viene un estímulo de afuera? Entonces, ¿cómo me desembarazo del estímulo de afuera? A través de una acción motriz o una acción de huida. Y listo, ya está. Pero cuando aparece el estímulo endógeno, que ahora sí vamos a llamar pulsión, esa acción, que era huir o escapar o moverse, acción de huida, descarga motriz, etc., ahora ya no me sirve. ¿Por qué? Porque para la pulsión, la defensa contra la pulsión toma otra forma, toma la forma de una actividad psíquica. ¿Cómo me defiendo de la pulsión, de ese estímulo endógeno? A través de los destinos que vimos acá antes. Estos. ¿Cómo me defiendo de eso endógeno? A través de una transformación en lo contrario, a través de una vuelta contra la propia persona, a través de la represión, a través de la sublimación o a través de la angustia. Así me defiendo del estímulo endógeno, con algo que implica un mecanismo psíquico. No me va a servir la acción de huida. Y si no, hagan la prueba. Cuando uno tiene una preocupación muy grande o un dolor muy grande o lo que sea, hagan la prueba. Vayan a correr. El dolor va a seguir estando. Porque no se resuelve. Entonces, si acá hay un incendio y yo salgo corriendo, sirve. Porque me desembarazo de ese peligro que representa ese estímulo externo. Pero si yo estoy en pleno duelo y estoy sufriendo un duelo porque se me murió alguien muy querido, por más que yo salga a correr, ese dolor es interno. Yo tengo que poder hacer algo respecto de esa cuestión que es de otro orden, ¿no? O tengo un conflicto psíquico, un conflicto así como les decía antes, con los representantes, ¿no? Un conflicto inconsciente, con la representación sexual inconciliable y el yo, por ejemplo. No me sirve la opción de huida. Entonces, esto también nos sirve mucho para pensar lo que pasa en las patologías más graves. ¿Por qué? Porque permanecemos, lo que uno puede ver ahí es que, o por lo menos tratar de pensar, ¿con qué mecanismo se defiende de este estímulo endógeno? Porque si lo trata como si fuese un estímulo exterior, no sirve. O tiene que estar constantemente trabajando, defendiéndose, por ejemplo, con una acción de huida. Y ahí tienen acciones repetitivas, descargas corporales, un montón de cuestiones que uno puede observar en la clínica, que se hace con ese estímulo, ¿no? Y hay niños que no pueden parar, o de girar como un trompo, o de chocarse contra las paredes, correr de aquí para allá, morderse todo el tiempo hasta lastimarse y seguir mordiéndose, ¿no? O tocarse el ojo, como yo tenía un paciente que se rascaba la córnea, tenía lesionada la córnea, ¿no? Vivía con conjuntivitis ese niño. No podía parar. Ahí también había como esa zona que había tomado como el valor de una
como de un autoerotismo exacerbado, ¿no? Como una zona de la cual no podía dejar de tocarse el ojo. Y bueno, y eso, por un lado, teníamos ahí la cuestión de lo autoerótico, pero era como que era algo de nunca acabar, porque ahí todo eso, todo el tiempo estaba reclamando defenderse de eso. Lo que pasa es que el método era el método que no servía. Era el método o sea, como que era una descarga que cada vez lo cargaba más. Entonces, acá tengo como un pequeño resumen donde si me había ocurrido algo ayer, les quería plantear. Ahora voy a volver a eso. Acá tengo un pequeño resumen que justamente es cómo pensar una defensa contra esta fuerza pulsional, pero todavía más primitiva que las dos primitivas que menciona Freud. Más primitivas que el trastorno hacia lo contrario y que la vuelta contra la propia persona. Que son, a pesar de que son muy elementales, sin embargo, implican un mecanismo de transformación, de cambio de objeto o de cambio de meta, como les había dicho. Pero que hay algo todavía más primitivo, ¿no? Porque dice Freud que lo que permite progresar al aparato psíquico es precisamente eso que les decía hace un ratito, es ese distingo entre los estímulos exteriores y los endógenos. En la medida en que distingue, el aparato psíquico avanza, progresa. El no distingo impide ese progreso. No poder distinguir el adentro del afuera, lo que viene de afuera con lo que viene de adentro, impide el progreso psíquico. Entonces se producen estos detenimientos en las fases más tempranas del desarrollo psíquico, como ciertos anclajes en las fases más primarias, ¿no? Esto determina también esta imposibilidad de separar el interior propio de un primer exterior. Ahí tenemos donde a veces no aparece esa diferenciación yo no yo, como una confusión, ¿no? Y el problema es que sin esta distinción primordial, el mundo exterior va a quedar como algo indiferente. Y la pulsión, como tal, se va a ver como impedida de alcanzar algunos de estos otros destinos, ya sea la represión, la sublimación, ¿no? A veces se puede llegar a alcanzar algo de algunos de los dos destinos primarios, pero en definitiva va a haber problemas con estos destinos pulsionales. Bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si tienen algo, ustedes me interrumpen o me preguntan. Bueno. Y yo tenía algo que... Sí, tenía algo para decirles, ya saqué el compartir, pero bueno. Era pensar, ¿vieron cuando hablamos de esfuerzo para lo psíquico, que yo les dije
la definición de pulsión, que es una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su razón con lo corporal. Bueno, esa medida de exigencia de trabajo para lo psíquico implica que ahí lo psíquico tiene que poder encontrar algo que represente a eso corporal. Entonces, acá pensemos todo lo que tiene que ver con las patologías más graves, donde precisamente se fracasa a la hora de esos representantes, ¿no? Como que pareciera que no hay representante para representante psíquico, muchas veces, ¿no? Así que, bueno, por eso una de las cuestiones por ahí más, se trata de trabajar con estos niños es marcando discontinuidades, marcando cosas que vayan cambiándole como adentro afuera, ¿no? Yo, no yo, empezar a marcar discontinuidades, porque en la medida que algo de esos distingos empiecen a aparecer, empieza como a dejar, el distingo deja marca, el no distingo no deja marca, es todo igual, ¿no? Lo que deja una marca distintiva es el distingo, valga la redundancia, si no, no hay marca distintiva, entonces todo todo parece lo mismo. Bueno, me duele la garganta. Bueno, no sé, si no hay preguntas, dejamos acá y nos vemos el viernes que viene. Bueno, Sofía, después me podés mandar un WhatsApp, Sofía, aprovecho a decírtelo por acá. Hola, ¿se escucha? Hola, Sofía. Sí, Vos me mandaste un mail ayer. sí, porque no encontraba tu celular, pero ya lo encontré. Si Bueno, querés, por ahí. lo que pasa es que perdí el mail. Tengo la casilla Ok. llena y entonces yo creo que me lo borraron tu mail porque no lo encuentro por ningún lado. O a ver si me lo querés volver a mandar, a ver si me llega otra vez. No, si te es más cómodo por WhatsApp, te lo mando por ahí, no hay problema. Dale, hacemos así y te contesto el WhatsApp. Dale, gracias. Gracias. No lo puse. Bueno, chicos, besos. Gracias, Julia. No, de Gracias, nada, buen buen fin fin de. de. Chau, chau. Chao. Luego. Hasta luego, gracias.